Bien, seguimos con la explicación del tema 2. En este vídeo vamos a tratar el punto 2.3 los gases y vamos a iniciar el punto 2.4 de las leyes de los gases. Cuando hablamos de los gases, tenemos que tener en cuenta que el estado gaseoso es minoritario. Es decir, la mayor parte de la materia que nos encontramos a nuestro alrededor está en estado líquido o sólido. Si pensamos en ejemplos, es mucho más fácil pensar en un sólido o en un líquido que en un gas. En este caso, además, en el dibujo aparece el contenedor del gas y no el gas en sí, porque el gas muy difícilmente se ve. Distinguimos dos tipos de gases. Cuando están compuestos de partículas del mismo elemento se denominan sustancias elementales. Algunos ejemplos son el oxígeno, el ozono, el hidrógeno o el cloro. Mientras que si los gases están compuestos por partículas de distintos elementos, se denominan compuestos, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno o el amoníaco. En la imagen podemos ver cuando las dos partículas son iguales, en los dos primeros ejemplos, la figura totalmente roja y la figura totalmente blanca, podrían ser perfectamente oxígeno la roja e hidrógeno la blanca. En este caso serían compuestos elementales. Sin embargo, la tercera esfera, formada por dos esferas, la tercera figura, representaría un compuesto en el que tenemos partículas de dos elementos diferentes. También podemos valorar los gases en función de su relación con el ser humano. Tenemos algunos gases que son beneficiosos para nosotros, como el dióxido de carbono o el oxígeno, que participan en la fotosíntesis y en la respiración celular. ¿Vale? Las plantas cogen el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y expulsan, como he dicho, oxígeno, y nosotros los seres humanos utilizamos el oxígeno y tenemos como sustancia de desecho el dióxido de carbono. Y también, por ejemplo, el ozono, que se encuentra en la estratosfera y nos protege de la radiación ultravioleta. Pero otros gases son neutros, no interaccionan con el ser humano. Por ejemplo, el nitrógeno que tenemos en la atmósfera está allí, pero no es, le pasa por nuestro cuerpo cuando respiramos, pero no tiene ningún tipo de interacción con nuestro organismo. Y por último tenemos algunos gases que son tóxicos y muy tóxicos, como el monóxido de carbono, que es venenoso, o el cloro. Estos gases pueden aparecer a nuestro alrededor bien por causas naturales, como una erupción volcánica, o bien por las actividades que realiza el hombre. En ese caso se hablaría de un origen antropogénico. Antropo, hombre, gen, generador, pues generados por el hombre. Pues estos días he estado hablando mucho de la contaminación en Madrid, de si van a cerrar el acceso al tráfico, y como vemos en esta imagen, la polución que provocan los automóviles y las actividades humanas puede afectar negativamente a nuestra salud. Otro aspecto importante a tener en cuenta con los gases es la presión. La presión de un gas es la fuerza que ejercen las partículas que lo forman al colisionar por cada unidad de superficie con la que colisionan. ¿Vale? Según la teoría cinético-molecular, que es la que estamos centrándonos en este tema, el movimiento continuo de las partículas provoca el choque entre sí y también contra las paredes del recipiente. Son los choques de las partículas contra las paredes del recipiente las que dan lugar a la presión de los gases. Aquí veis la imagen, partículas en movimiento que van chocando de forma aleatoria con las paredes del recipiente y producen la presión del gas en ese recipiente. ¿Y en qué se mide la presión? La unidad del sistema internacional es el pascal, y el pascal es el cociente entre el newton y la unidad de superficie, que es el metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que el pascal se queda un poco pequeño, entonces existen otras unidades muy empleadas para medir la presión. Por un lado tenemos los bares. Un bar equivale a 100.000 pascales. Como 100.000 a veces es mucho, tenemos el milibar. El milibar es la milésima parte de un bar, entonces le quitamos 3 ceros
y nos quedan 10 elevado a la 2 pascales o 100 pascales. Tenemos también las atmósferas. Las atmósferas se emplean bastante en química y equivalen a 101.300 pascales. Yo me lo aprendí como 10.13.00 y ahí se me ha quedado. O sea que espero que os los tenéis que aprender estos numerillos, así que buscaros vuestras reglas mnemotécnicas para que no se os olviden. Y luego tenemos los milímetros de mercurio. Y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Los instrumentos que empleamos para medir la presión de forma genérica se llaman manómetros. Manómetros. Pero cuando lo que estamos midiendo es la presión atmosférica, el instrumento que empleamos se llama barómetro. Bien, vamos a ver algunos ejercicios resueltos de cambios de unidades de las unidades de presión. Vemos que nos dan un primer ejemplo, 135 newton por kilómetro cuadrado, y lo tenemos que pasar a pascales. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que el pascal equivale al newton por metro cuadrado. Y ahora voy operando primero el numerador y luego el denominador. Para pasar de hectonewton a newton tengo que multiplicar por 100. Y eso equivale a multiplicar por 10 elevado a 2. Y para pasar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados tendría que dividir entre 1.000.000, ya que se encuentra en el denominador, pero le cambio el signo, le pongo un signo negativo y lo paso al numerador. Entonces me quedaría multiplicar por 10 elevado a menos 6. Al operar las potencias me quedan 135 por 10 elevado a menos 4 pascales, y al pasar la notación científica 1,35 por 10 elevado a menos 2 pascales. Otro ejemplo, si nos dan 36 atmósferas y quieren que lo pasemos a pascales. Es sencillo si recordamos que una atmósfera equivale a 101.300 pascales, así que simplemente la única operación que tengo que hacer es una multiplicación, que me da como resultado 3.646.800 pascales, que si lo paso a notación científica y redondeando a milésimas serían 3,647 por 10 elevado a 6 pascales. Por último, tenemos un ejemplo en el que nos dan 3.600 milímetros de mercurio y lo queremos pasar a atmósferas. Como en todos estos ejemplos, lo importante es recordar la equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces se trata de una división. Divido los 3.600 milímetros de mercurio entre 760 y obtengo 4,74 atmósferas. Bueno, y el siguiente punto son las leyes de los gases. Las vamos a dividir en dos vídeos, ya que es un tema que nos puede costar un poco comprender, entonces quiero que lo veamos con calma. Estas leyes de los gases surgen del estudio del comportamiento de los gases considerando las magnitudes de presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Este año nos vamos a centrar en las tres primeras y a partir del año que viene introduciréis también la cantidad de sustancia. Para analizar los estudios que dieron lugar a las leyes de los gases, se realizó un modelo del gas ideal. ¿Qué características tiene ese gas ideal? Pues supone que las partículas que lo forman apenas tienen un volumen despreciable que no se tiene que considerar frente al volumen del recipiente que lo contiene, y por otra parte no existen fuerzas de atracción entre las partículas. Esto facilita mucho los cálculos y las suposiciones de cara a plantear modelos teóricos. Y vamos a ver este año tres leyes. Vamos a ver la ley de Boyle-Mariot, que relaciona la presión y el volumen, y luego las leyes de Charles y Gay-Lussac, se llaman así porque fueron descubiertas a la vez por científicos franceses y ingleses, y comparten el nombre, y son dos leyes, una que relaciona la temperatura y la presión y otra que relaciona la temperatura y el volumen. Empezamos con la ley de Boyle-Mariot. Estos dos científicos experimentaron cómo variaba el volumen del gas al modificar su presión, y llegaron a la conclusión de que manteniendo constantes la cantidad de gas y la temperatura, el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido. Es decir, cuanto más aumentó la presión, más se reduce el volumen, y viceversa. Al reducir el volumen, aumenta la presión. ¿Cómo explica la teoría cinético-molecular esta ley? Pues indica que, siguiendo los postulados que esta teoría presenta, al disminuir el volumen, las partículas llegan más rápidamente a las paredes del recipiente. De modo que al llegar más rápidamente se producen más choques entre las partículas y las paredes del recipiente, lo que se traduce en un aumento de presión.
Podéis ver en la imagen que en un primer volumen tenemos un espacio suficiente como para que las partículas se muevan y se produce menos choque. Al reducir el volumen del recipiente, el número de choques es mayor al tener las partículas menos espacio para moverse y encontrarse más fácilmente con las paredes del recipiente. Siguiendo con la ley de Boole-Mariotte, esta ley que acabo de presentar teóricamente tiene una representación matemática, que viene a decir que el producto de la presión por el volumen es una constante. ¿Y cómo se aplica? Pues la aplicación más común es que tenemos una situación inicial en la que tenemos una presión 1 y un volumen 1, y al pasar a una nueva situación, es decir, cambiamos una de las dos variables, obtenemos unos nuevos valores de presión, una P2, y un nuevo valor del volumen, V2. Esto se representa con la fórmula presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta fórmula, si tengo dos datos de tres de las variables, es bastante fácil despejar la cuarta variable. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos un gas a una presión de 2,3 atmósferas y entonces ocupa un volumen de 3 litros. Y nos preguntan, ¿cuál será la presión del gas si aumentamos el volumen a 5 litros? Del enunciado podemos deducir que la presión inicial es 2,3 atmósferas, el volumen inicial es 5 litros y el volumen final son 5 litros. Con esto tenemos 3 de los 4 datos que nos hacen falta para resolver la ecuación. Sustituye la fórmula y operando obtenemos fácilmente que la presión final será de 1,38 atmósferas. Tener mucho cuidado porque para operar en este tipo de problemas tengo que tener las presiones en la misma unidad y los volúmenes con la misma unidad. Quitando eso, creo que los cálculos son bastante sencillos. Pero bueno, practicaremos en clase y con esto acabamos el vídeo.